En el cumpleaños de mi mamá, mi papá levantó su copa y dijo que ella tiene 2 hijos. Uno se ha convertido en alguien, mientras que el otro solo está ahí. Todos se rieron. Pagué la cuenta, me fui temprano y luego hice una llamada. Tengo 29 años y he pasado la mayor parte de mi vida siendo el invisible en una familia que nunca me dio mucho espacio. Si Diego sacaba un 8, era porque seguro tuvo un examen difícil. Si yo sacaba un 10, era un bueno, es lo que se espera de alguien que no tiene un trabajo de verdad. Y sí, eso lo dijo mi papá una vez en la mesa. Mi mamá sonrió suavemente y cambió de tema, como siempre lo hacía. Esa era más o menos la dinámica. Diego brilla. Papá lo alaba. Mamá apacigua. Y yo me encojo en silencio un poco más cada año. Sin embargo, no soy un mártir malhumorado y melancólico. He construido una buena vida, una vida tranquila, pero que me importa. Soy ingeniero de software, trabajo principalmente como freelance, no soy ostentoso ni digno de redes sociales, pero soy estable. Vivo en un acogedor departamento de una habitación que es de mi propiedad. Manejo un buen coche que terminé de pagar antes de tiempo y tengo un puñado de amigos que realmente me escuchan cuando hablo. Y tal vez porque nunca tuve eso en casa, lo valoro más que cualquier otra cosa. No soy presumido como Diego. Él es agente de bienes raíces, usa trajes llamativos, tiene un Instagram lleno de selfies en el gimnasio, BMWs arrendados y una novia que hace reels de influencer donde salen besándose con ropa a juego. A mi papá le encanta. Así es como se ve el éxito, dijo una vez mientras deslizaba la pantalla viendo uno de los reels de Diego, sin siquiera notar que yo estaba en la habitación. Pero no estoy aquí para desahogarme sobre cada momento de mi infancia que fue astillando mi autoestima. Estoy aquí para contarles lo que pasó en la cena del 60º cumpleaños de mi mamá, la que lo cambió todo. Empezó como cualquier otra reunión familiar obligatoria. Un restaurante elegante que yo no elegí, un mensaje de grupo al que me agregaron a última hora y la suposición tácita de que aparecería, sonreiría y me quedaría callado. Llegué a tiempo, con el regalo en la mano, una foto enmarcada de mi mamá y yo de cuando tenía 5 años, tomada en uno de los raros días en que me llevó a salir a mí solo. La mandé a restaurar y la puse en un marco de nogal sencillo pero elegante. No fue caro, pero significaba algo. Ella sonrió cuando lo desenvolvió, y tal vez hasta se le humedecieron un poco los ojos. Pero entonces Diego le entregó una caja, joyas de diseñador, por supuesto, y de repente la foto fue apartada en silencio como si fuera un recibo. La cena transcurrió como se esperaba. Diego acaparó la atención con historias sobre su último trato inmobiliario y sobre cómo hacía networking con clientes de alto valor. Y papá se aferraba a cada palabra como si fuera el evangelio. Yo asentía cortésmente, masticando mi corte de carne carísimo en silencio. En un momento intenté hablar con mamá, le pregunté sobre las clases de pintura que había mencionado que quería tomar, pero antes de que pudiera responder, papá interrumpió: Mateo, ¿no quieres preguntarle a tu hermano cómo cerró la venta de esa casa en Polanco? Podrías aprender un par de cosas. Me reí en voz baja. He aprendido a hacer eso, a tragarme el dolor. A convertirlo en un sonido que no empeore las cosas. Hice una broma diciendo que primero necesitaba terminarme mis chícharos, y todos soltaron una carcajada, aunque se estuvieran riendo de mí. Diego me guiñó el ojo como si fuera cómplice de algo en lo que yo no participaba. Ni siquiera creo que su intención fuera ser cruel. Nunca tiene que esforzarse para serlo, simplemente se le da natural. Pero entonces llegó el momento, el que no dolió, el que me golpeó. El mesero trajo el postre, una especie de pastel personalizado que la novia de Diego había elegido, con hoja de oro comestible y el nombre de mi mamá escrito en cursiva perfecta. Todos aplaudieron como si fuera la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Y luego mi papá se puso de pie, copa de vino en mano, aclarándose la garganta dramáticamente como si estuviera a punto de dar un discurso en los Oscar. Solo quiero decir, comenzó, ya sonriéndole de oreja a oreja a Diego, lo orgulloso que estoy de esta familia, de lo lejos que hemos llegado. Especialmente de ti, hijo. Levantó la copa en dirección a Diego. Te has convertido en alguien. Has construido algo, nos has enorgullecido. Eres todo lo que un hombre debería aspirar a ser.
Diego hizo su habitual y modesto encogimiento de hombros, del tipo que de alguna manera lograba verse arrogante, y dio un pequeño asentimiento de agradecimiento. Y entonces, papá se volvió hacia mí. «¿Y tú?», dijo, sonriendo como si estuviera a punto de decir algo dulce, «gracias por quedarte exactamente en donde perteneces». Parpadeé. Por un segundo, pensé que había escuchado mal, pero luego miré a mi alrededor y los vi a todos riendo. Mamá dio una de sus suaves sonrisas con los labios cerrados. Diego se soltó a reír directamente, y su novia, de quien todavía no me aprendía el nombre después de un año, se rió tan fuerte que casi derrama su vino rosado. Me congelé. Mi cerebro disparó todas las respuestas posibles. Una réplica sarcástica, un simple y seco gracias, o tal vez incluso levantarme e irme. Pero lo único que hice fue sonreír. Una sonrisa demasiado amplia, un poco tarde, y asentí. No notaron que la sonrisa no llegó a mis ojos. Nunca lo hacen. Llamé discretamente al mesero, pedí la cuenta y la pagué entera. Propina incluida, fueron casi $10,000. Nadie se dio cuenta. O tal vez sí, y solo asumieron que era lo mínimo que podía hacer por ser la decepción de la familia. Luego me levanté, empujé suavemente mi silla y dije, tengo una junta temprano mañana. Disfruten el resto de la noche. Mamá ofreció un débil, gracias por venir, mi amor. Papá solo dijo, maneja con cuidado. Diego levantó su copa otra vez, como si estuviera brindando por mí y por el papel que interpreté, el personaje de fondo en su historia de éxito. Salí al aire frío de la noche y me senté en mi coche unos minutos, solo mirando el volante. No estaba enojado. No exactamente. Aún no. Me sentí lúcido, como si algo finalmente hubiera encajado. Tomé mi teléfono, me desplacé hasta un contacto que no había usado en meses, me quedé mirando el nombre por un segundo y luego presioné llamar. La voz al otro lado contestó al segundo tono. Mateo, wow, ha pasado un tiempo. Sí, dije con voz firme. Creo que es hora de que hablemos sobre esa oferta. Y así, sin más, todo cambió. Pero ellos no se enterarían hasta que fuera demasiado tarde. No le conté a nadie de qué trataba la llamada. Ni a papá, ni a mamá, ni siquiera a mis pocos amigos cercanos. No fue por rencor ni drama. Solo necesitaba que fuera mío por una vez. Algo que no fuera inspeccionado, comparado o descartado casualmente. El hombre al que llamé, se llama Arturo, era un viejo amigo de la universidad. Un tipo brillante, siempre un par de pasos por delante de los demás. Y no solo en la tecnología. Habíamos hablado hacía 6 meses, poco después de que lanzara una nueva startup enfocada en herramientas backend seguras integradas con IA para contratos gubernamentales. Yo lo había ayudado con algunos trabajos como freelance antes, pero nada permanente. En ese momento, me había hecho una oferta, un puesto de tiempo completo, desarrollador senior, remoto, amigable y con participación en la empresa. Le dije que no estaba listo en ese entonces. Pero ahora. Ahora estaba más que listo. No le conté sobre la cena, ni sobre el brindis de mi papá, ni de cómo pagué un pastel que ni siquiera comí mientras era el hazmerreír en el cumpleaños de mi mamá. No necesité hacerlo. Él solo dijo, tenía el presentimiento de que llamarías. Y pasamos la siguiente hora hablando sobre especificaciones, sobre mi integración y sobre el tipo de infraestructura que quería que yo dirigiera. Sentí que alguien por fin me veía por algo más que por lo que no era. Para el final de la semana, ya había firmado. Y no era solo un trabajo, era una salida. Lo curioso es que, una vez que sabes que has terminado de intentar ganar la aprobación de alguien, la máscara se cae más fácilmente. Seguí viendo a mi familia en las semanas siguientes, pero dejé de hacerme pequeño. Cuando Diego alardeaba de sus números de ventas, no fingí interés. Cuando mi papá bromeó acerca de cómo algunas personas se conforman con carreras seguras, no me reí. Solo dije, no se trata de ser llamativo, se trata de tener libertad. Él parpadeó como si yo le hubiera hablado en otro idioma. Mamá me dio esa mirada de advertencia, esa que me rogaba que no causara problemas, pero de todos modos dejé que el silencio se apoderara del lugar. Y no eran solo las cenas. Diego se me acercó una tarde, un mes después, lleno de energía de camarada y con su encanto de cocodrilo.
Dijo que estaba pensando en meterse al sector tecnológico. Me preguntó si podía conectarlo con Arturo solo para tomar un café, insistió. Nada serio. Le dije que lo pensaría. No lo hice. No estaba dispuesto a entregarle la única cosa en mi vida que por fin era mía. Menos cuando él ya estaba con el agua hasta el cuello en coches arrendados y tarjetas de presentación vacías. Pero este ni siquiera fue el punto de quiebre. Eso llegó en marzo, 3 meses después del cumpleaños de mamá. Era un domingo, nublado y tranquilo, y yo estaba en medio de una profunda refactorización de un sistema heredado cuando llamó mamá. Hola, mi amor, dijo. Vamos a hacer una carnita asada familiar esta tarde. Diego va a traer esa nueva receta de brisket que aprendió. Miré el reloj. Ya era mediodía. ¿Para hoy?, pregunté. ¿Apenas me están invitando? Ay, pensamos que probablemente estarías ocupado. Siempre lo estás con esos proyectos de computadoras. Me quedé mirando a mi pantalla. Línea tras línea de código. Podría haber mentido y decir, tengo una fecha de entrega límite. Pero algo en su voz, la familiaridad despectiva de ella, se me retorció en el pecho. Pero a Diego sí lo invitaron con tiempo. Bueno, sí, pero es diferente. Él tiene que reprogramar muchas cosas para estar aquí. Quise preguntarle qué creía que reprogramaba yo cada vez que cruzaba la ciudad manejando para ir a cenas donde apenas hablaba. Pero no lo hice. Solo dije, claro, por ahí paso. Cuando llegué, fue como entrar al set de una película que ya estaba en marcha. El coche de Diego, ahora un Tesla, estaba justo en el centro. Había música sonando. Niños, los sobrinos de su novia, al parecer, corrían por todas partes. Personas que no reconocí estaban platicando en el patio trasero como si vivieran ahí. Vi a Diego en el asador, espátula en mano, usando un delantal que decía el rey del asador. Claro, Mateo, gritó. ¿Llegaste? Forcé una sonrisa. ¿Qué tal? Me dio una cerveza como si fuéramos hermanos de fraternidad y me dio una palmada en la espalda. Papá está adentro. Le va a encantar este brisket. Me abrí paso hacia la casa, arrepintiéndome ya de haberme presentado. Mamá me recibió con un beso distraído en la mejilla. ¡Ay, qué bueno, ya estás aquí! ¿Puedes ayudar a Diego con las guarniciones? Claro, dije. Pero el verdadero golpe no llegó hasta después de la comida. Todos estábamos sentados afuera, haciendo equilibrio con los platos en el regazo, cuando mi papá se levantó de nuevo, esta vez sosteniendo una lata de cerveza en lugar de una copa de vino. Solo quiero decir, comenzó, y me tensé. Qué orgulloso me siento de ver a nuestra familia crecer. Diego la ha estado rompiendo este año. 2 nuevas oficinas de ventas, una entrevista en un podcast y ahora, sonrió de oreja a oreja, oficialmente está ganando más en un mes de lo que yo gané en mi mejor año. Aplausos, risas. Algunos invitados incluso silbaron. Diego sonrió, activando el modo de presumir con falsa humildad. No podría haberlo hecho sin el apoyo de la mejor familia del mundo. Y luego papá, ebrio de orgullo, se volvió hacia mí y dijo, y Mateo, amigo, gracias por arreglar el wifi la semana pasada. Hubo un segundo de silencio. Luego alguien, creo que la novia de Diego, soltó una risita. Eso era todo. Mi contribución a la familia, arreglar el wifi. No dije nada. No hice una escena. Solo me levanté, dejé mi plato y dije que tenía migraña. Mamá apenas levantó la vista. ¡Ay, no! Que te mejores, mi amor. Nadie me detuvo, ni siquiera Diego, que estaba demasiado ocupado disfrutando del resplandor de sus aplausos. Me subí a mi coche, manejé hasta la mitad del camino a casa, luego me detuve en un parque y me senté en una banca mirando el lago. Quería llorar. No porque estuviera herido, no exactamente, sino porque por fin había terminado de fingir que no dolía. Y fue ahí cuando tomé la decisión. No iba simplemente a distanciarme. No iba a irme en silencio y vivir una vida paralela mientras ellos vitoreaban a alguien más. Iba a mostrarles exactamente lo que había construido. No para ganar sus aplausos, sino para asegurarme de que nunca pudieran reírse de mí otra vez.
La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. En abril, Arturo me preguntó si consideraría volar a Monterrey para una cumbre tecnológica. Quería que hiciera una demostración de uno de los sistemas internos que había construido silenciosamente, algo que ya estaba llamando la atención de dos clientes importantes. Era algo grande. Estábamos hablando de contratos de decenas de millones de pesos, había mucho en juego. Acepté. Pasé semanas puliendo mi presentación, refinando cada detalle. Cuando entré a esa cumbre, no era Mateo el hijo olvidado. Era Mateo Morales, arquitecto principal de soluciones para una startup, a punto de incursionar en contratos tecnológicos a nivel federal. Y cuando el pitch cerró con aplausos y apretones de manos, y dos ejecutivos preguntando si estábamos abiertos a discutir una adquisición, no sonreí por el dinero. Sonreí porque sabía exactamente qué iba a hacer a continuación. Verán, Diego acababa de anunciar en voz alta y con orgullo que iba a iniciar un boletín familiar, una cadena de correos cursi destinada a mantenernos a todos informados. Incluso había arrastrado a mamá y a papá a eso, prometiendo actualizaciones, fotos y pequeños momentos destacados sobre los logros familiares. Esperé hasta la segunda edición. Diego la abrió con su estilo habitual, el diario de Diego, edición 2, seguido de una lista de sus números de ventas del segundo trimestre, una foto de su coche nuevo y un párrafo sobre cómo el esfuerzo nunca se detiene. Lo terminó preguntando si alguien más tenía alguna gran noticia que compartir. Así que, respondí. Lo único que dije fue, hola, pensé en dejar una actualización rápida también. Acabo de cerrar un trato multimillonario por nuestra plataforma y me ascendieron a socio con participación accionaria. Es probable que nos expandamos a 3 países más en el otoño. Espero que todos estén bien. No adjunté fotos, no dejé enlaces, solo una línea discreta en medio de todo el ruido. Diego no respondió. Mamá contestó con un emoji de pulgar arriba. Papá no dijo nada, pero algo cambió después de eso. En la siguiente cena, Diego no hizo tanto ruido. Papá no estaba tan engreído. Y mamá, de hecho, me preguntó qué significaba socio accionista. Y entonces llegó el momento que lo selló todo. Uno pensaría que la gran victoria, el trato, el ascenso y esa discreta muestra de poder en la bandeja de entrada de Diego se habrían sentido como el punto de inflexión, y por un breve momento, así fue. Caminaba un poco más erguido. Mi voz no se quebraba cuando hablaba en las cenas familiares. Dejé de intentar ser invisible. Incluso noté que mi papá hizo una pausa una vez, solo por un segundo, antes de hacer otro comentario mordaz sobre trabajos de verdad. De todos modos lo dijo, pero esa pausa, significaba algo, como si ya no estuviera tan seguro, como si yo ya no fuera el blanco de sus chistes. Pero esa ilusión se hizo añicos apenas un mes después. Empezó de manera bastante inocente. Arturo me llamó para decirme que habíamos sido invitados a presentar nuestra plataforma en una demostración tecnológica privada para una junta de innovación gubernamental. No era solo una conferencia o un trato. Este era el tipo de cosa que podría poner a nuestra empresa en el mapa. Salas silenciosas, cheques grandes, influencia en las políticas, el tipo de cosas que cambian no solo a una empresa, sino vidas enteras. Naturalmente, se lo conté a mi mamá cuando estábamos por teléfono. Ella me estaba hablando de un brunch que Diego iba a organizar. Al parecer, ahora contaba con un bar de mimosas con servicio de catering, y pensé que, por una vez, la interrumpiría en medio de sus alardes. Oye, mamá. También tengo algo genial. Arturo y yo vamos a hacer un pitch para la Junta Federal el mes que viene. Es solo por invitación. Podría cambiarlo todo. Hubo una pausa. Solo 2 segundos. Luego dijo, ¡ay, qué bueno, mi amor! O sea que vas a viajar de nuevo. Eso fue todo. Ni curiosidad, ni un cuéntame más, ni orgullo, solo volvió a su propio guión. Tragué el nudo en la garganta. Sí, una gran oportunidad. Bueno, espero que tengas tiempo de venir al brunch de Diego el fin de semana anterior. Va a rentar una terraza en el centro. Quise gritar, pero no lo hice. Solo asentí y dije que intentaría ir. Spoiler, no fui. En su lugar, me concentré. Invertí cada hora de vigilia en la presentación, la pulí como si fuera de cristal, ensayé hasta quedar ronco. Y cuando llegó el día, la rompí.
Cada pregunta, cada desafío técnico, cada preocupación, los manejé todos. Arturo me envió un mensaje de texto una hora después: acabas de comprar nuestro futuro. Pero 2 días después, todo se vino abajo. Literalmente, un exploit en el backend. Uno de nuestros sistemas de prueba fue vulnerado. No fue fatal, pero fue vergonzoso. Nuestro código no fue el problema, pero la percepción pública era mala. La junta retrasó su decisión. Nuestro equipo se vio forzado a entrar en modo de auditoría de emergencia. Arturo, por primera vez en su vida, sonó muy afectado en una llamada. Estamos bien, no paraba de decir. Lo arreglaremos, pero tenemos que prepararnos. Durante las siguientes 3 semanas, apenas dormí. Funcionaba a base de café y código. Mi vida personal desapareció. Se me pasaron mensajes, llamadas, incluso el pago de mi renta. No me importó. Estaba en modo de combate. Y en medio de todo eso, mi familia decidió organizar una cena de apreciación familiar. Les juro que no lo estoy inventando. Fue idea de Diego. Escribió en el chat del grupo de la familia: hay que celebrar a mamá y papá por ser nuestro pilar. Cena en su casa el próximo domingo. Sin excusas. No respondí. No podía. Estaba ahogado en estrés, intentando salvar mi carrera. Pero 3 días antes de la cena, recibí un mensaje de voz de papá. Voz calmada. Esa calma falsa que usa cuando intenta no sonar rencoroso. Mateo, sé que estás ocupado, pero necesitas hacer tiempo para tu familia. ¿Crees que no debemos trabajar? Lo hacemos. Pero la familia es lo primero, siempre. No hagas que tu hermano parezca el único agradecido. Me quedé mirando el teléfono como si le hubieran salido cuernos. No hagas que tu hermano parezca el único agradecido. Él no me estaba ayudando a quedarme despierto hasta las 4 de la mañana arreglando parches de seguridad. No estaba haciendo presentaciones de contingencia para la junta. No era el quien veía como algo que había pasado años construyendo de pronto se tambaleaba en el escenario nacional. Pero claro, el brunch con Catherine en la terraza de Diego, eso sí es gratitud. Aún así fui, porque en el fondo todavía tenía esta pequeña chispa de esperanza de que tal vez me preguntarían cómo estaba. Tal vez alguien notaría mis ojeras o cómo me temblaban las manos por demasiada cafeína y falta de sueño. Llegué tarde, llevaba una camisa arrugada, sin rasurar, exhausto. Mamá abrió la puerta y parpadeó. Ay, mi amor, te ves cansado. Eso fue todo. Asentí y entré. La cena ya estaba en pleno apogeo. Diego había puesto una versión acústica en una bocina Bluetooth. La gente se estaba riendo. Había velas y una lona que decía: para los mejores padres del mundo, colgaba en la sala de estar como si fuera un set de película de Hallmark. Y Diego, él estaba desatado. Qué bueno que viniste, hermanito, dijo, entregándome un trago que no pedí. Estábamos a punto de dar los discursos. Discursos. Debí haberme ido en ese mismo momento, pero no lo hice. Me senté en el borde del sofá, con las manos entrelazadas, intentando no quedarme dormido. Diego empezó con un discurso sobre cómo mamá y papá le enseñaron el valor del trabajo duro y la ambición. Les agradeció por nunca dudar de su visión. Mamá soltó una lágrima. Papá parecía como si se hubiera ganado la lotería. Luego se volvió hacia mí: por supuesto, Diego dijo, tenemos que agradecer a Mateo por estar siempre ahí. Un apoyo silencioso, ya saben. Todo equipo necesita a alguien así. Hubo algunas risitas ligeras. Ligeras, como si yo fuera una linterna o una planta de adorno. Gracias por arreglar la televisión la semana pasada también, hermano. Me salvaste de perderme el partido. Más risas. Sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque si no sonreía, iba a gritar. Papá hizo chocar su copa, por Mateo, nuestra roca firme. Eso fue todo. Ese era su elogio. Que yo existía, que no implosionaba. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió silenciosamente, como un hilo que se rompe en una habitación oscura. Me puse de pie, dije que no me sentía bien y salí. Nadie me siguió, ni siquiera mamá.
Subí a mi coche y manejé hasta llegar a un paradero en la carretera. Me quedé ahí sentado en la oscuridad, temblando, no de rabia, sino de agotamiento. Había pasado tanto tiempo intentando demostrar que yo importaba, no al mundo, sino a ellos. Y aquí estaba, socio de una empresa innovadora luchando por salvar algo enorme. Y lo único que ellos veían era al tipo que mantenía el wifi funcionando y no se quejaba demasiado fuerte. Esa noche apagué mi teléfono y a la mañana siguiente empecé de cero. No con la empresa. De hecho, seguía trabajando más duro que nunca, pero empecé de cero a nivel personal. Dejé de intentar ganar, dejé de intentar hacerme presente. Empecé a decir que no. Mamá llamó la semana siguiente para preguntarme si podía ayudar a Diego a configurar un sistema de calendario digital para su nuevo asistente. Le dije que estaba muy ocupado. Papá me envió un correo preguntando si podía revisar una propuesta en la que Diego estaba trabajando para una aplicación. Ni siquiera lo abrí. Diego me escribió, ¿qué onda? ¿Todo bien? No respondí. Por primera vez, dejé de alimentar a la máquina y eso me cambió. Dormí, no mucho, pero lo suficiente. Me reconecté con un viejo amigo de la universidad, alguien que realmente preguntaba por mí. Empecé a comer mejor, salí a caminar. La empresa se estabilizó. Arturo me llamó para decirme que la junta volvía a estar en juego. La brecha de seguridad en realidad los había impresionado, lo habíamos manejado con transparencia y resiliencia. Les gustamos aún más ahora, dijo. La crisis nos hizo ver maduros. Sonreí. No por la junta, sino porque yo también lo sentía. Estaba madurando, no en alguien nuevo, sino en la persona que solía ser antes de que me hicieran sentir pequeño. No necesitaba sus aplausos. Pero estaba a punto de conseguir algo mejor. No venganza, no todavía, sino poder. Y lo que hice con él, bueno, ahí es donde las cosas empiezan a complicarse. No planeé la venganza de la noche a la mañana. No fue como si hubiera salido furioso de esa cena y de inmediato hubiera planeado una jugada maestra para derribarlos. Al principio, solo me desconecté en silencio, de manera casual. Y si eso hubiera sido suficiente, si tan solo me hubieran dejado alejarme en paz, tal vez nada de esto habría pasado. Pero no lo hicieron. Porque las personas como mi familia no se dan cuenta de ti hasta que te necesitan. Y luego, cuando dejas de aparecer de la forma en que están acostumbrados, es como si hubieras roto algún contrato no escrito, como si tuvieran derecho a tu tiempo, tu energía, tu silencio. Empezó con cosas pequeñas. Diego me llamó pidiéndome ayuda con unas líneas de código para el pitch de una startup. Estaba trabajando en algo sobre una aplicación de administración de propiedades que revolucionaría las relaciones entre propietarios e inquilinos. Le dije que no. Luego mamá me envió un mensaje preguntando si podía ayudarla a reinstalar unos controladores de su impresora. Lo ignoré. Una semana después, papá me dejó un mensaje de voz, no sé qué está pasando contigo, Mateo, pero sigues siendo parte de esta familia. No lo olvides. La ironía, por supuesto, era que en realidad nunca había sido parte de la familia. Había sido un objeto de utilería, una conveniencia, el tipo del fondo que hacía que las cosas funcionaran, pero que nunca ponía las cosas difíciles. Y por fin había terminado de interpretar ese papel. Pero no solo estaba desapareciendo, me estaba preparando. Unos días después de que Arturo confirmara que lo de la Junta Federal seguía en pie, tuvimos una llamada con uno de los inversores, un tipo callado llamado Tomás, que no hablaba mucho en las reuniones, pero que siempre hacía preguntas inteligentes cuando importaba. Pidió una reunión secundaria, solo él y yo. No sabía qué esperar, pero fui. Resulta que Tomás no solo era un inversor. Era un conector de negocios. Tu sistema, dijo, tiene potencial gubernamental, claro, pero también tiene aplicaciones en bienes raíces, especialmente para carteras de propiedades de alto valor. Parpadeé. Espera, como herramientas de CRM orientadas a propietarios. Asintió. Tu hermano está en bienes raíces, ¿verdad? Ahí fue cuando todo encajó. Porque Diego estaba en bienes raíces, pero era descuidado. Siempre buscando atajos, siempre saltando de una idea brillante a la siguiente sin molestarse en entender la tecnología. Recordé el año pasado,
cuando intentó lanzar un sitio de referidos y subcontrató todo a un tipo en Bulgaria que desapareció a mitad del proyecto dejándolo colgado. Así que me incliné hacia adelante y le pregunté a Tomás, ¿estarías dispuesto a respaldar un módulo adicional, algo personalizable para corredores privados? Sonrió. Véndeme la idea. Y eso hice. Durante los siguientes 3 días, apenas dormí otra vez, pero esta vez con un fuego diferente. Creé un sistema SEL, una suite integrada de CRM diseñada a la medida para agentes inmobiliarios de lujo, con filtrado de prospectos impulsado por IA, gestión inteligente de contratos y superposiciones de valoración de propiedades instantáneas. Básicamente todo lo que Diego fingía ofrecer, pero real. Arturo vio el prototipo y silbó. Tienes algo grande entre manos. Quiero mantenerlo separado, le dije. Solo un programa piloto, sin marca, sin hacer ruido. Un lanzamiento discreto. Asintió. Necesitas algo para ti mismo. No preguntó por qué. Solo dijo, avísame cuando necesites apoyo de desarrollo. La siguiente fase fue lenta y sutil. Empecé a indagar en la huella digital de Diego. Su LinkedIn estaba lleno de tonterías, estratega de crecimiento, corredor visionario, disruptor de networking. Su Instagram era peor, pero la verdadera carnita estaba en las empresas que había registrado. Busqué las LLC sobre las que publicaba. 3 estaban inactivas. Una había sido disuelta por morosidad fiscal. Otra seguía activa, pero estaba tan subdesarrollada que daba risa. Un sitio web a medias, un formulario de generación de prospectos roto y una página de testimonios que todavía tenía texto de relleno. Aquí es donde tus clientes hablan maravillas de tu servicio. Clásico de Diego. Así que compré el nombre de dominio que él pretendía conseguir, a una letra de diferencia de su marca, pero más limpio, más profesional y optimizado para SEO. Luego, registré una empresa fantasma, XSmart Soluciones, genérica, segura, profesional. La usé para alojar la nueva plataforma, la que hacía que el sistema de Diego pareciera una página de GeoCities. Y luego esperé. No le hice publicidad. No tuiteé. No publiqué anuncios masivos. Solo me aseguré de que sus clientes pudieran encontrarla. Pagué por unos cuantos anuncios de búsqueda dirigida con palabras clave como CRM Premium para agentes inmobiliarios, suite de automatización de propiedades, y aquí viene el remate, el nombre de su negocio. Si buscabas la empresa de Diego en Google, mi plataforma aparecía primero. La tasa de clics era una locura. Y después de que los 2 primeros corredores se inscribieron en las pruebas gratuitas, activé los planes de pago. Por esa época, empecé a notar cambios en las publicaciones de Diego. Su arrogancia habitual seguía ahí, pero ahora estaba mezclada con vagas referencias sobre imitadores y haters que roban ideas. Subió una historia con una captura de pantalla de la página principal de mi plataforma borrosa, aunque reconocí el diseño, con la leyenda, qué gracioso como algunos no pueden construir lo suyo. Sonreí porque él no tenía ni idea de que era yo, pero eventualmente lo sabría. El siguiente paso fue personal. Empecé a ver a mamá de nuevo, pero bajo mis propios términos, cafeterías, comidas tranquilas, y durante una de esas comidas, se le escapó algo. ¿Sabes que tu hermano ha estado batallando últimamente? Levanté una ceja. ¿De verdad? Ella revolvió su té. Algo sobre clientes que se están retirando. Está muy estresado, contestándole mal a todos. Le di un sorbo a mi bebida. Eso no suena como Diego. Sonrió con tristeza. De hecho, sí suena. Y luego dijo algo que no esperaba. Ojalá él fuera más como tú. No supe qué decir. Durante años, había anhelado escuchar esas palabras o cualquier versión de ellas. Pero ahora que las tenía, sonaban vacías. Demasiado tarde. Demasiado fácil. Asentí. Gracias. Ella cruzó la mesa con su mano. Solo espero que ustedes 2 puedan hacer las paces. Ambos son tan talentosos. Si tan solo trabajaran juntos. Casi me río. Eso nunca iba a pasar, pero me dio una idea. Diego le había estado haciendo pitches a un pequeño grupo de desarrollo de lujo, intentando conseguir un importante contrato para listar una propiedad frente al mar en Punta Mita.
Había estado alardeando de ello en todos los chats familiares durante semanas. Yo conocía al grupo, y conocía a alguien que los conocía a ellos, así que hice una llamada. No para sabotear, sino para competir. Les hice una demostración de Xmart, no como corredor inmobiliario, sino como proveedor de soluciones. Les mostré analíticas con las que Diego no podría ni soñar. Sistemas automatizados, modelos predictivos de compradores, integración con instituciones financieras para la calificación crediticia en tiempo real. Quedaron impresionados. No por la apariencia ostentosa, sino por la funcionalidad. Lo descartaron en menos de una semana. Él no sabía por qué, pero su crisis fue espectacular. Publicó una rabieta en Instagram sobre el comportamiento de víboras y los perdedores que se cuelgan del verdadero talento. Sus descripciones se volvieron más oscuras, más amargas. Incluso hizo un TikTok sobre lo difícil que es construir algo cuando tu propia familia no te apoya. Vi todo eso en silencio, y luego la pieza final encajó en su lugar. Mamá me invitó a cenar, no era un día festivo, ni un cumpleaños, solo una cena en su casa. Dijo, significaría mucho si vinieras. Tu papá te extraña. Casi digo que no, pero luego me di cuenta de que era la oportunidad perfecta para terminar el espectáculo, o, mejor dicho, para comenzarlo. Porque lo que estaba a punto de revelar no solo destruiría la dinámica familiar. Quemaría el guión que habían escrito para mí, ese en el que yo siempre era el callado, el ayudante, el que dejaban como una idea de último momento. Nunca más. Y no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Era una cálida tarde de domingo cuando me estacioné en la entrada de la casa de mis papás, medio esperando sentir esa vieja y familiar opresión en mi pecho. Pero por primera vez en años, no la sentí. No estaba ahí para demostrar nada. No estaba ahí para ganar afecto ni mendigar reconocimiento. Estaba ahí para cerrar un capítulo. La luz de su pórtico ya estaba encendida a pesar de que el sol aún no se había puesto. Toda la casa estaba iluminada como si fuera una celebración, lo cual no era sorprendente. Mi mamá siempre echaba la casa por la ventana cuando organizaba algo. Cubiertos pulidos, servilletas a juego, jazz sonando suavemente de fondo. Pero el ambiente esta vez era diferente, más tenso, como si supieran que algo andaba mal, aunque no pudieran identificarlo con exactitud. Entré. Diego ya estaba ahí, sentado a la mesa del comedor, tecleando rápidamente en su teléfono, con la mandíbula tensa y oscurecido por el estrés. Mamá me dedicó una suave sonrisa y abrió los brazos para abrazarme. Papá me dio la habitual palmada única en la espalda, como si fuéramos compañeros de trabajo en una fiesta de jubilación. Nos sentamos. La cena ya estaba servida. El pollo al romero de mamá, puré de papa, ejotes, el tipo de comida que se supone debe unir a las personas. Pero esta vez, yo venía con apetito de otra cosa. Bueno, comenzó mamá, entrelazando suavemente las manos sobre la mesa como si estuviera moderando una sesión de terapia. Quería que todos estuviéramos aquí esta noche. Las cosas han estado tensas. Diego soltó un bufido en voz baja. No despegó la vista de su teléfono. Papá se aclaró la garganta. Sí, da la sensación de que ustedes dos han estado en desacuerdo durante meses. No estamos intentando elegir bandos, pero... No hay bandos, dije con calma. Solo existe la verdad y existe la costumbre. Diego por fin levantó la vista. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que he pasado años interpretando el papel que todos ustedes me dieron, dije, manteniendo mi voz firme. El callado, el solucionador de problemas, el tipo que ayuda tras bambalinas mientras todos los demás se llevan el protagonismo. Diego puso los ojos en blanco. ¡Ay, Dios, aquí vamos! El discurso del mártir. Lo ignoré. Pero el asunto es este. Ya no estoy enojado por eso. Entiendo por qué pasó. Necesitan a alguien que haga el contraste. Ustedes brillan más cuando yo me mantengo apagado. Eso le caló hondo. Abrió mucho las fosas nasales. Eso es basura y lo sabes. No, dije, metiendo la mano en mi mochila y sacando mi tableta. Pero esto no es basura. Toqué la pantalla para encenderla y la deslicé sobre la mesa.
Mostraba el panel de control de Xmart, métricas de clientes en tiempo real, tasas de conversión, CRM, interfaces, miniaturas de vídeos de demostración y en la parte inferior, en el pie de página, mi nombre, Mateo Morales, fundador. Diego abrió los ojos como platos. No dijo nada, pero pude ver cómo la sangre se le escurría del rostro. Papá frunció el ceño. ¿Qué es esto? Lo miré. Es la plataforma que tu otro hijo ha pasado los últimos 6 meses construyendo en silencio. La que está reemplazando el sistema obsoleto de tu chico de oro. A la que sus clientes se están cambiando porque esta sí funciona. Diego empujó su silla hacia atrás de golpe, casi tirándola. Tú eres el que está detrás de Xmart. Ajá. Te robaste a mis clientes. Su voz se quebró, mitad rabia, mitad pánico. Ladeé la cabeza. No me robé a nadie. Ellos vinieron a mí. Solo les ofrecí algo mejor. Se puso de pie, con los puños apretados. Esto es bajo, incluso para ti. Me quedé sentado. No, Diego. Bajo fue reírse cuando papá hizo ese brindis sobre mí. Diciendo que me quedara exactamente donde pertenezco. Bajo fue convertir cada cena en un seminario sobre tus estadísticas de ventas mientras me trataban como soporte técnico. Bajo era fingir que no valía la pena escucharme a menos que estuviera arreglando algo para ti. Miró a mi papá en busca de apoyo, pero papá solo miraba la pantalla con la boca ligeramente abierta. Les di todas las oportunidades para tratarme como a un igual, continué. Vine a las cenas. Pagué la cuenta. Me hice presente. Pero nada de eso importaba, porque ustedes no me miraban a mí. Miraban a través de mí. Mamá estaba congelada. Sus ojos estaban vidriosos. Mi amor, ¿por qué no dijiste algo? Lo hice, durante años. Solo que no lo suficientemente fuerte para que ustedes lo escucharan. Diego caminaba de un lado a otro al final de la mesa, negando con la cabeza. Esto es la guerra. ¿De verdad crees que esto te va a convertir en el favorito? ¿Crees que sabotearme te hace mejor? No quiero ser el favorito, dije. Quiero ser libre. Y esa era la verdad. Eso era lo que no entendían. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de liberación. Vine esta noche, dije, poniéndome de pie, no para regodearme, ni para destruir a nadie, sino para marcar un límite. Miré a mis papás. Terminé de ser el personaje de apoyo en una historia que no escribí. Ahora estoy construyendo mi propio mundo, y son bienvenidos en él, pero solo si me respetan tal como soy. Se acabaron las comparaciones, se acabaron los desprecios. Se acabaron las llamadas de última hora para arreglar su impresora porque Diego está demasiado ocupado publicando en Instagram. Diego sonrió con desdén. Eres patético. Yo sonreí. Entonces deja de perder clientes ante mí. No tuvo respuesta para eso. Mamá se quedó de pie, retorciendo su servilleta. No sabía que te dolía tanto. Lo sé. Ojalá lo hubiera visto antes. Asentí. Ojalá lo hubieras hecho tú también. Papá finalmente rompió su silencio. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente te alejas de nosotros? Lo miré fijamente. No. Camino hacia algo mejor. Y si quieren ser parte de eso, de verdad ser parte de eso, entonces encuéntrenme allá. Pero ya no los voy a seguir arrastrando. Y con eso, recogí mi tableta, la deslicé de vuelta en mi mochila y caminé hacia la puerta. Me detuve en el umbral. Por cierto, añadí sin voltear. Su internet ha estado fallando porque su módem ya está obsoleto. Van a tener que cambiarlo. Y esta vez, arréglenselas solos. Salí ante el sonido del silencio. Nadie me siguió. Nadie gritó mi nombre. Y mientras me subía a mi coche y encendía el motor, sentí algo extraño. Me sentía más ligero de lo que me había sentido en años. En las semanas siguientes, las repercusiones se extendieron silenciosamente. Diego perdió 2 clientes más. El rumor era que uno de ellos se enteró de que su página de testimonios era falsa y se lo dijo a los demás. Empezó a publicar menos.
Su novia influencer lo dejó de seguir y publicó el anuncio de su nueva era en solitario. Ouch. Mamá llamó 2 veces, dejó largos y emotivos mensajes de voz. Escuché ambos. No le devolví la llamada de inmediato. Quería espacio. No por crueldad, sino porque sanar también necesita silencio. Papá me envió un correo. Un correo de verdad. Fue corto. Sin signos de puntuación. Solo decía, me equivoqué. ¿Lo hiciste bien? No era una confesión. No era un perdón, pero era un comienzo. ¿Y yo? Xmart se expandió. Tomás me presentó a 3 inversores más. Arturo y yo firmamos un programa piloto a nivel federal en agosto. Contratamos a 5 ingenieros. Construimos algo real, algo que no necesitaba ser llamativo para ser respetado. A veces todavía pienso en ese brindis. Ese en el que papá dijo, agradezcamos a tu hermano por convertirse en alguien, y a ti, por quedarte exactamente en donde perteneces.